Bienvenidos, hoy vamos a hacer estas empanadas vegetarianas que no saben lo que están de ricas. Yo ya les di una probadita. Lo primero que vamos a hacer para esta receta es dejar remojar las lentejas en caldo. Sí, en caldo de verduras. Después de unas 4 a 6 horas de remojo, las vamos a prender el fuego y las vamos a poner a hervir. Mientras hervimos las lentejas vamos a picar un dientito de ajo, 2 cebollitas, yo voy a usar 2 porque son re chiquitas, y medio morrón. Después de unos 20 minutitos de hervir las lentejas las vamos a colar. Una vez que tenés todo listo vas a agarrar una sartén y le vas a echar un chorrete de aceite. Bastante, ahí con eso está bien. Y lo vas a dejar que quede bien caliente. Una vez que tomó temperatura le agregás todo lo que habíamos picado. Y ahí le vas a agregar un poquito de sal. Y lo vas a hacer con fuego fuerte, porque queremos que esto se fría bien. Una vez que esto está bien doradito le vas a agregar las lentejas. Y lo vas a dejar a fuego medio un minutito, así, sin moverlo. Después de ese tiempo vas a mezclar bien. Después de unos 5 minutitos más de cocción, vas a apagar el fuego y le vas a agregar huevo duro, aceituna cortadita. Le vas a agregar pimentón dulce a gusto, yo le voy a poner bastante. Le voy a poner por lo menos 2 cucharaditas. Vas a poner también un poquito de comino. Ojo con esto, se le pone muy poquito, porque si le pones de más, te va a dar un sabor muy fuerte. Miren, le vamos a poner nada más que así. Un poquito, para que le dé un toque. Si te gusta mucho el comino le podés poner, pero es un condimento que es invasivo. Y ahora esto lo vamos a integrar bien. Lo vamos a mezclar, no revolverlo, vamos a mezclar. Pruébenlo, fíjense si le falta sal. Acuérdense que esto no es carne, que lo pueden probar así porque ya está totalmente cocido este relleno. Y como un extra, esto se lo voy a poner porque tenía por acá. Esto es opcional. Le voy a agregar un poco de queso que tenía por acá guardado. Puede ser mozzarella o el queso que vos tengas. En este caso es un queso cremoso, que se lo voy a poner para darle un toque más. Esto le va a dar más cremosidad a las empanadas. Y listo, una vez terminado todo esto, yo te recomiendo que lo dejes reposar mínimamente 1 hora, que se enfríe y que se impregne bien el sabor de todo. Bueno, yo dejé enfriar un poco el relleno. Una vez que enfrió, con una cuchara más o menos vas a medir la misma cantidad por cada empanada y la cerramos. ¿Cómo la vas a cerrar? Bueno, de esta forma, de abajo para arriba. Y una vez la tengas, vas a agarrar con los 2 dedos y vas a ir cerrando. Cada puntita la metes para adentro. Agarras de abajo y la metes para adentro. Y así vas a hacer. Y miren qué linda empanada que nos quedó, Una vez terminamos todos los repulgues, vamos a agarrar una placa con aceite y harina y vamos a poner las empanadas de esta forma. Las vas a poner así, con un espacio entre empanada y empanada, para que pase el calor por todos lados y las cocine bien. Como mucho vas a poner 5 empanadas por placa. Si querés podés poner alguna más, pero ya vas a correr el riesgo de que como quedan pegadas, te va a quedar cruda esta parte o esta parte, se te van a pegar y no quedan bien cocidas. Un poquito para decorar empanadas que me encanta y siempre lo hago: aceite y pimentón dulce. Con esto las pintamos un poquito y después las mandamos al horno y van a quedar increíbles. Y ahora las mandamos al horno medio hasta que queden bien doraditas y lindas. Suscríbete por acá para más videos.